Gracias, paz, mis queridos hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el país donde sigan esta retransmisión o el lugar donde sigan la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, soy su hermano David, desde aquí desde Barcelona, y soy miembro y congrego en la iglesia cristiana Caminando por Fe, aquí también en Barcelona, España, donde pastorean mis dos pastores, Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Hermanos, les doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia de un año. Ya estábamos casi acabando el año y qué bendición ha sido poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes junto a mis hermanos que hemos hecho esta obra. Amén. Bueno, hermanos, espero en el día de hoy que sea muy edificante, compartan el vídeo y sobre todo lo que más llevo en mi corazón, el deseo en mi corazón es que el Señor los transforme a ustedes, transforme sus corazones, sus vidas a la imagen y semejanza de Cristo, y que el Espíritu Santo esté en ustedes y que ese Espíritu dé fruto y tengan una vida santa, maravillosa, que vivan cada día más en santidad como nuestro Dios es santo. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy es nuestro día de lectura número 350, es nuestra lectura bíblica número 350. Gloria a Dios por poder permitirnos leer su palabra, compartirla con ustedes y explicar un poquito lo que dice en la palabra de Dios. Pero, como siempre, vamos a pedir primeramente en una oración al Padre para que nos direccione esta lectura, para que nos hable directamente a nuestros corazones y nos ayude a entender qué quiere decir su palabra. Porque, hermanos, la palabra es la verdad. La única verdad es la palabra de Dios. Y nosotros, como creyentes, como cristianos, tenemos que obedecer y leer, meditar y entender esta palabra, porque la Biblia, hermanos, es el manual del cristiano, el manual del creyente, y esta es la única verdad santa, pura y perfecta. Amén. Así que si me acompañan en oración, haremos una pequeña oración para que el Señor tome el control de esta lectura e iniciaremos la lectura de hoy. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, primeramente te damos gracias por un nuevo día, porque sabemos que tus misericordias se renuevan cada día, Padre mío, y poder abierto los ojos, poder estar contigo todos los días de nuestra vida, Padre. Por eso te damos las gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Gracias por la cruz de Cristo, gracias por la salvación y gracias por sacarnos de las tinieblas a la luz. Así que, Padre, dirígenos ahora mismo, Padre mío todopoderoso. Te pido, Padre, que me uses como herramienta santa y pura, porque yo soy débil, yo soy torpe, que soy un humano. Pero tú eres el único que puedes usarme, Padre mío, para poder leer tu palabra. Que no quite ni ponga nada de lo que no haya en tu palabra. Que lea exactamente lo que pone en tu palabra y que me uses como herramienta santa para edificación de mis hermanos. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están a otro lado de la pantalla. Guarda sus vidas, guarda su trabajo, guarda sus familias y sobre todo ayúdalos a dar fruto cada día. Transfórmalos más a la imagen y semejanza de Cristo. Que el carácter de Cristo more en ellos y que tengan un corazón santo y puro como tú eres santo. Así que, Padre, ayúdalos a crecer en santidad cada día más, porque tú eres santo y tú eres el único Dios verdadero en nuestra vida. Por eso ahora mismo te pido, Padre mío, que tomes el control de estas lecturas, Padre mío. Úsame, ya hablando directamente a nuestro corazón, sabiendo qué quieres decirnos para poder poner en práctica todo lo que aprendamos, que nos des conocimiento, sabiduría, meditación en tu palabra, pero que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Que cualquier cosa que nos pase, acudamos a tu palabra, que es la única verdad en la cual nos va a ayudar para vivir una vida santa, pura, para tu gloria. Y siempre, Padre mío, recordad que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Como decía Pablo, tanto que comamos como veamos, que lo hagamos para la gloria de Dios, que leamos tu palabra para tu gloria, que meditemos tu palabra para tu gloria, y que todo lo que pasa en nuestra vida, lo hagamos siempre para la gloria de Dios, que eres tú, Padre Todopoderoso, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, pues hoy justamente, hermanos, estamos ya finalizando la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir, hermanos, como estos días, en la epístola a los Hebreos. Vamos a ir a Hebreos y leeremos 4 capítulos. Hebreos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. O sea, en nuestra lectura bíblica número 350 y leeremos los capítulos de Hebreos del 5 al 8. Amén. Pues si tienes tu palabra, perdón, hermano, si tienes tu Biblia delante tuyo, vamos a leer la palabra del Señor y que el Señor nos dé ese conocimiento y esa sabiduría para poder ir leyendo y meditando lo que dice su palabra. Y que Dios sobre nosotros y que Dios nos hable por medio de su lectura. Amén. Pues vamos a leer Hebreos del 5 al 8. Ya así dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5. Como título lleva Jesús como sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados.
Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma ese honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Amén. Capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para que arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros demuestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Capítulo 7 de Hebreos. El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos.
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se ha dado testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, pues que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8 de Hebreos. Jesús, sumo sacerdote del santuario celestial. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario del tabernáculo verdadero que el Señor eligió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de dirigir el tabernáculo. Pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado el lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice: mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y no me desentendí de ellos, dice el Señor, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado en mí envejece, está próximo a desaparecer. Amén, hermanos. Maravillosas palabras, maravillosos capítulos, maravillosa la palabra del Señor. Aquí vemos como vamos a hablar, sabemos que hay 3 oficios en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, que es profeta, rey y sacerdote. Pues aquí vamos a hablar del sacerdocio de Jesús. Fue el mayor sacerdote, el único, perfecto y santo sacerdote. Hay una parte de la Biblia que habla que los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios primero por sus pecados y luego también tenían que sacrificar también animales no mediante animales, derramar la sangre primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero aquí vemos como Cristo fue el mejor y el único y perfecto sacerdote que se sacrificó él mismo una sola vez por todos nosotros, por nuestros pecados y para que nosotros fuéramos salvos. Fue el único y perfecto
sacerdote. Por eso déjame leerte, como es un tema un poco complejo, porque es el sacerdocio de Jesús, aparece en Melquisedec otro personaje, vemos el sacerdocio de Jesús en la tierra, en el cielo, vemos cómo es el mediador entre Dios y los hombres, etc. Déjame leer un poco así, de manera un poco más técnica, lo que hemos leído ahora mismo y luego te explicaré un poquito más sencillo, así un poco de esquemático lo que hemos leído con mis palabras. Amén. Pasa que es un tema un poco difícil. Pues te dice así: nuestro sumo sacerdote habla del sumo sacerdote desde el capítulo 4 del versículo 14 hasta el capítulo 5 del versículo 10, habla del sumo sacerdote y dice así: el escritor comenzó con un resumen de la obra de Cristo como sumo sacerdote. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que nos representa en la presencia misma de Dios. Dios puso a Aarón como sumo sacerdote para representar al pueblo delante de Dios. En razón de que Aarón estuvo rodeado de debilidad, él fue capaz de tener compasión de otras personas débiles y pecadoras. Cristo también confrontó dificultades y él aprendió el valor de la obediencia mediante su compromiso con la voluntad divina, es decir, con la voluntad de Dios. Luego más adelante, del capítulo 5, versículo 11, hasta el final del capítulo 6, hasta el final, hasta el versículo 20 del capítulo 6, habla de una advertencia contra la apostasía. Y te dice: el escritor advirtió a sus lectores que nadie podía jamás repetir la experiencia de arrepentimiento y conversión si cometió apostasía. La interpretación preferida es ver a este pasaje como dirigido a cristianos profesantes, o sea, cristianos verdaderos que profesaban su fe. El escritor los instó a mostrar la realidad de su fe al permanecer en su compromiso con Cristo sin desertar. La obra y el amor que los lectores mostraron convencieron al escritor de que ninguno de ellos era apóstata. Sin embargo, él quería que todos ellos procuraran lograr una madurez plena obedeciendo las promesas de Dios. Como dice, me encanta cuando dice que tomaban leche, ¿no? Tomaban leche, que es un alimento que se le da a los niños. Yo creo que necesitan un alimento sólido para los adultos. Maravillosa palabra. Luego viene el capítulo 7, maravilloso, en el cual aparece Melquisedec, un personaje que era un sacerdote maravilloso, un sacerdote conforme a la voluntad de Dios, un sacerdote perfecto para Dios, un sacerdote designado por Dios y que hacía todo para el Señor. Y por eso hay una pequeña relación entre Melquisedec y Cristo Jesús. Y dice así: Melquisedec, capítulo 7 de Hebreos. El autor volvió a la historia de Melquisedec, que aparece también en Génesis, capítulo 14, de los versículos del 17 al 20, para explicar la naturaleza del sacerdocio de Jesús. El nombre y el lugar de Melquisedec sugieren que era el rey de justicia y el rey de paz. La Biblia no registró ningún comienzo ni final para su vida. Su sacerdocio eterno de justicia fue como el de Cristo. La acción de Abraham de dar los diezmos a Melquisedec mostró que el sacerdote fue un gran hombre. Y en razón de que el sacerdocio de Aarón no llevó a las personas a obtener a Dios, él cambió el sacerdocio. Instaló a Cristo como el sacerdote según un nuevo orden, el orden de Melquisedec. Y finalmente, hermanos, también habla de que Cristo era exactamente el tipo de sumo sacerdote que necesitaban los creyentes débiles. Aquí, como Melquisedec, Cristo es el sumo sacerdote perfecto y santo y el único sumo sacerdote que necesitan los creyentes. Amén. Y finalizando, habla de un nuevo pacto que empieza en el capítulo 8 que hemos leído y acabará en el capítulo 9, versículo 28, que leerá otro hermano el día de mañana. Y dice así: hablando de un nuevo pacto, el autor indicó que con motivo del comienzo de un nuevo orden de sacerdocio, Cristo inauguró un nuevo pacto. También se ve en Jeremías, en capítulo 31, del versículo 31 al 34, predijo este nuevo pacto. Este proveía 3 beneficios para aquellos que vivieran bajo el pacto. Primero, proveyó un nuevo conocimiento de las leyes de Dios y una nueva naturaleza por la cual obedecer a Dios. Segundo privilegio, ofreció un nuevo conocimiento personal de Dios que inspiraba lealtad y compromiso con Él. Y tercero, ofreció un completo perdón de pecados. Los cristianos hoy han heredado los beneficios de este nuevo pacto en su relación con Dios. Amén, hermanos. Maravillosa palabra. Y ahora voy a explicar un poco así, tipo esquemático, porque es un tema un poco difícil. Espero haya quedado más o menos claro con estas palabras. En el capítulo 5 habla de Jesús como sumo sacerdote. Vemos como Cristo es el sumum del sacerdocio. O sea, estaba Melquisedec, había sacerdotes como Aarón, que hablaban con el Señor, todo perfecto. Pero hermanos, a partir de que aparece Cristo, cuando en la cruz de Cristo, Cristo murió por todos y cada uno de nosotros y por nuestros pecados, y Cristo es el mediador entre el hombre y Dios. A partir de que
Cristo es el sumo sacerdote, hermano, Él rasgó ese velo y ya no hace falta que vaya el sacerdote ni el sumo sacerdote solamente a hablar con Dios, representando al pueblo. No, rasgó ese velo Jesucristo y tú y yo podemos hablar con el Padre en oración todos los días de nuestra vida, 24 horas al día, 365 días al año. Qué maravilloso Jesucristo que rasgó ese velo para que tú y yo podamos hablar con el Padre todos los días a cualquier hora. Amén. Por eso también habla de un nuevo pacto. Por eso en Hebreos 5 hay dos clases, como decía, aparece Jesús como sumo sacerdote. Jesús es el sacerdote perfecto, santo y puro que murió por todos y cada uno de nosotros y por nuestros pecados. Y tú y yo estamos aquí gracias al sacrificio de Cristo, por la gracia y misericordia de Dios, sobre todo lavados ni con oro ni con plata, sino con la sangre poderosa del sumo sacerdote que era Jesús, que se sacrificó una sola vez para que tú y yo tuviéramos salvación eterna. Amén. Y el versículo 9 del capítulo 5 habla de que, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. A partir del sacrificio de Cristo, hermanos, tenemos eterna salvación, tenemos una relación con el Padre, con el Hijo, maravillosa. Fíjate que el sacerdote más maravilloso, que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran como, hablaban con el Señor, ¿no? Como representantes de Dios en el pueblo. Hablan con el Señor para pedirle perdón sobre los pecados del pueblo y tenían que hacer sacrificios. Pero Jesús solamente hizo un sacrificio con su propia vida y ahora tú y yo podemos hablar con el Padre tranquilamente, podemos tener un conocimiento, podemos adorar al Padre, podemos obedecerle, podemos poner todas nuestras cargas sobre Él y Él nos va a escuchar siempre. Amén. Ese fue un sacrificio uno y para siempre. Y se acabó de que tenga que ir el sumo sacerdote, que tenga que ir el pastor, que tenga que ir el apóstol, que tenga que ir el diácono. Podemos ir nosotros mismos a la presencia del Padre. Amén. Luego también hay, lo que he dicho antes, una advertencia contra la apostasía, ¿no? Una apostasía. Porque una vez había algunos que decían, como dice aquí, ¿no? Me encanta el último, el versículo 5 y 6. El primer versículo te dice el 4, 5 y 6. Del capítulo 6, te dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, nosotros, que gustaban la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, tendremos salvación eterna. Pero después, aquellos que no tienen salvación eterna, no obedecían al Señor, que cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Es decir, nosotros tenemos salvación, pero aquellos que no aceptan a Cristo Jesús son apóstatas, no quieren nada, le dan la espalda a Dios, entonces no van a ser salvos, porque van contra las leyes de Dios. Y me encanta porque dice así, pero en cuanto a vosotros, amados, hablando de nosotros, los hijos de Dios, salvos por la gracia de Dios y su misericordia, y lavados con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, dice, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores, pertenecen a la salvación. Estamos en el camino correcto, estamos en la única verdad y estamos en la vida perfecta, porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Luego, después del capítulo 6, aparece un personaje. En el capítulo 7 de Hebreos aparece Melquisedec. Y déjame leerte el versículo 3, en el cual no se sabe nada de Melquisedec. Se sabe que era rey de justicia y luego rey de Salem. Esto era un rey de paz, era rey y sacerdote perfecto, pero dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. O sea, fue un sacerdote que obedeció a Dios en todo. Y como dice, semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos un paralelismo o una comparación entre Melquisedec y Cristo Jesús. Melquisedec fue tan perfecto como lo fue Cristo Jesús. Es como Cristo Jesús, sabemos que fue perfecto, santo, puro, maravilloso, era el Dios encarnado y obedeció al Padre sin pecado, sin mancha. Y Melquisedec era tan bueno como sacerdote, obedecía tanto al Señor, amaba tanto a Dios que se le podía comparar como con el sacerdocio de Jesús, porque eran los dos perfectos. Lo que pasa es que Melquisedec era humano y murió al cabo, no se sabe cuándo, pero tuvo que morir al cabo de un tiempo, como todos los del Antiguo Testamento, pero Jesús es inmortal. Jesús murió en la cruz de Cristo, pero el Señor lo resucitó al tercer día, porque es nuestro Salvador, nuestro Señor, y es Dios encarnado, y está con nosotros todos los días de nuestra vida, vive con nosotros. La única diferencia es que Melquisedec murió, y Jesús resucitó. Jesús está vivo todos los días de nuestra vida. Pero en el tema del sacerdocio fueron los dos perfectos. Es una comparación de Melquisedec y Jesús. Como que Melquisedec fue tan bueno, tan perfecto, tan santo, tan puro, que tuvo un sacerdocio para Dios maravilloso,
como Jesús. Pues dice, permanente sacerdote a perpetuidad, por siempre, jamás. Amén. Por eso me encanta también el versículo 25, te dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Ves, hermano? Como Jesús es aquel que te trae a ti y a mí al Padre. Cuando el Padre trae a los caminos suyos, los caminos del Señor, por medio de la cruz de Cristo, Cristo, como dice, intercede por nosotros siempre, siempre, es eterno. Como dice, me encanta este puesto, que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente, vive para siempre. Y Melquisedec permanecía el sacerdote a perpetuidad. O sea, antes de morir, toda la vida estuvo adorando al Señor y fue un camino perfecto para la gloria de Dios. Y Cristo Jesús tuvo un camino perfecto para la gloria de Dios, incluso después de morir en la cruz, después de resucitar, hoy en día sigue vivo para interceder por nosotros perpetuamente por todos los siglos de venideros. Amén. Y finalmente en el capítulo 8 vemos, como dice Jesús, somos sacerdotes del santuario celestial. ¿Qué quiere decir? Vemos del santuario celestial, luego veremos el santuario terrenal, pero como Cristo Jesús habla del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús a partir de la cruz de Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre, en la eternidad, en el cielo, y está por nosotros, está rogando por nosotros, está intercediendo por nosotros, porque resulta que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Déjame leerte el versículo 13, que es el final del capítulo, que dice, cuando Él dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. O sea, el pacto que había en el Antiguo Testamento, Jesús rasgó el velo, podemos orar al Padre perfectamente, podemos ir a Dios todo, podemos adorarle, cantarle, alabarle, estar con el Señor todos los días de nuestra vida, 24 horas al día, 365 días al año. Y el Antiguo Pacto, cuando Cristo murió en la cruz, y al tercer día resucitó por un propósito, que era porque el Padre nos salvó, nos dio la salvación por su pura gracia, fuimos lavados por Cristo para tener una vida santa. Fuimos salvados y justificados en ese momento. Y el Señor es el que está haciendo la obra en nosotros. Él quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne y cada día nos va transformando cada día más nuestro corazón, nuestras vidas a la imagen y semejanza de Cristo. A partir de ahí, hermano, hay un nuevo pacto. Y el sacerdocio de Jesús es cuando tuvo sus 3 años de ministerio, Él fue obedeciendo al Padre, fue un sacerdote perfecto, como digo, sacerdote, rey, profeta, todo para la gloria de Dios. Y Él empezó a seguir adelante, adelante, adelante hasta la cruz. Y a partir de la cruz de Cristo, hermano, es cuando hay un nuevo pacto. Como dice, lo antiguo desapareció. Y a partir de que aparece Jesús, hay un nuevo pacto. Y como dice la Biblia, hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A partir de la aparición de Cristo Jesús, hay un nuevo pacto, ese nuevo pacto el que tú y yo hemos disfrutado cuando el Señor nos trajo a sus caminos, cuando el Señor nos salvó por su pura gracia y cuando, hermano, fuiste lavado por la sangre de Cristo. Y espero y deseo que el Señor te siga transformando cada día más y más a esa imagen, a la de nuestro Salvador Jesucristo, que tuvo que morir por nosotros sin necesidad, porque era puro, santo y perfecto. Y que el Señor esté obrando en ti, te esté transformando cada día más y tengas el carácter de Cristo. Y que estés obedeciendo al Señor cada día. Y que tú seas un sacerdote de tu hogar, que tú seas un sacerdote de tu esposa, que tú seas de tus hijos, todo. Que seas un buen cabeza de hogar. Que seas un buen hijo, un buen padre, que seas un buen hijo de Dios, un buen creyente, sobre todo un buen siervo para su gloria. Amén. Por eso quiero leerte un momentito. Acompáñame un momentito a 1 de Timoteo para finalizar ahora. 1 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice la maravillosa palabra de Dios. Dice así, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cristo Jesús, hombre, el único, puro, santo y perfecto sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días, aquel que murió por ti y por mí, murió por nuestros pecados para que tú y yo estemos adorando al Padre, podamos tener una vida perfecta conforme a la voluntad de Dios, que hagamos todo para la gloria de Dios, que sigamos el camino de Jesús, el camino de Melquisedec, gran sacerdotes. Melquisedec es un sacerdote maravilloso. Jesús es el sumo y perfecto sacerdote para el Señor y que tú y yo veamos nuestra vida para la gloria de Dios. Y hermano, si estás casado,
que seas un buen sacerdote de tu hogar, que seas un buen ejemplo para tu esposa, que seas un buen maestro, como era Jesús, que seas un buen sacerdote en la iglesia, que haya el ejemplo de Cristo en tu carácter, en tu vida, para otras personas que no conocen el Evangelio, que seas como Cristo Jesús, que el Señor te siga transformando tu corazón y tu vida, y que el carácter de Cristo more en ti, desde dentro hacia afuera, que siga transformando ese corazón, y que el Espíritu de Dios esté contigo y dé cada día un fruto más maravilloso para la santidad de Dios. Y por eso, como dice, Jesús es nuestro sumo sacerdote que está con nosotros todos los días de nuestra vida, 24 horas, 365 días al año. Jesús está contigo porque es nuestro sumo sacerdote que nunca nos va a dejar y vive en nosotros. Así que, hermano, coge el ejemplo de Jesús. Vive como Jesús, y así como fue nuestro sumo sacerdote, y es nuestro sacerdote en el cielo y en la tierra, que tú puedas ser ejemplo en esta tierra, que el carácter de Cristo more en ti, que puedas caminar como Cristo anduvo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta lectura, Padre mío. Y vemos como Cristo es el sumo sacerdote. También aparece Melquisedec. Y vemos como el único, perfecto, santo y puro, tu Hijo, Padre, que tuvo que morir por todos y cada uno de nosotros sin tener por qué. Fue un propósito que tú pusiste. Derramaste tu ira sobre tu propio Hijo, que tenías que derramar sobre nosotros, teníamos que ir al infierno, pero fuimos salvados por gracia, por tu misericordia, fuimos lavados por la sangre de Cristo, que fue maravilloso porque resucitó al tercer día y Cristo vive en mí, Cristo vive en mis hermanos, Cristo vive en nosotros, Padre Todopoderoso. Por eso el sumo sacerdote que rasgó el velo para que nosotros, mis hermanos y yo, podamos orar contigo. Vamos a hablarte, podemos adorarte, podemos alabarte, podemos estar contigo 365 días, 24 horas al día, Padre, de todo eso, podamos acudir a ti, podamos llevar nuestras cargas, cuando estamos tristes, alegres, cualquier cosa de trabajo, cualquier cosa, pero sobre todo adorarte cada día, saber que tú vas delante de nosotros y nada nos puede pasar. Así que, Padre, gracias por esta lectura, reconocer que Cristo es el sumo sacerdote, el único y perfecto sacerdote santo y puro, que a perpetuidad sigue viviendo en nuestras vidas y sigue con nosotros. Así que, Padre, sigue cuidando nuestras vidas, sigue viviendo. Sí, que ayúdanos a poder seguir en santidad, Padre mío, por eso, y que el carácter de Cristo muere en nosotros. Te pedimos que sigan transformando nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro carácter, todo al carácter de Cristo, imagen y semejanza de Cristo, el único nuevo y perfecto sumo sacerdote a partir del nuevo pacto, que es el nuevo pacto que hemos podido disfrutar nosotros en nuestra vida, Padre. Te pido también que transformen nuestras vidas, que seamos aquellos sacerdotes del hogar, aquellos que estamos casados, que seamos buenos cabezas de hogar, que seamos maestros para nuestras esposas, para nuestros hijos, que seamos un ejemplo puro y santo de Cristo Jesús y que el carácter de Cristo more en nosotros viviendo una vida santa para ti y para tu gloria como vivió Jesús, Padre. Y en Él oramos, en el nombre de Jesús oramos, amén, amén, amén. Bueno, hermanos, pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Solo deseo que el Señor siga transformando sus vidas, su carácter, su corazón a la imagen y semejanza de Cristo, el único, maravilloso y sumo sacerdote que sin pecado y sin mancha se sacrificó por ti y por mí para que tú y yo estemos aquí adorando al Padre y llevando el camino perfecto de la santidad como llevó Cristo. Hermano, que seas un buen siervo para la gloria de Dios, como lo fue Jesucristo, nuestro sumo y perfecto sacerdote. Amén. Pues comparta el vídeo, hermano, con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos, compañeros de trabajo. Espero vernos en la próxima lectura de la Biblia. Sobre todo espero que haya sido muy edificante para ustedes y que Dios obre en sus vidas. Amén. Aleluya.